¿qué tal? Seas muy bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañes en este día. Y te voy a invitar que, como siempre, empecemos esta clase en oración. Así es que te invito a que cierres tus ojitos y hablemos con Dios. Querido Dios, te damos gracias por este día en que podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos a poder estar atentos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, seguramente estás aprendiendo o tú ya sabes y ya lo haces lo que es la oración, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros una vez más y yo te voy a pedir que hagas algo y que observes en la pantalla esta figura geométrica. ¿Tú sabes qué figura es? Sí, ¿verdad? Es un círculo. Y sabes, un círculo no tiene principio ni tiene fin. Si tú giras tu dedito alrededor del círculo, vas a poder darte cuenta que ese círculo no tiene un principio ni fin. Y sabes, este círculo me hace pensar en Dios, quien es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin. Es como ese círculo sin principio ni fin. ¿Sabes? Dios perfecto, eterno y santo hizo al hombre para tener una comunión con él. ¿Qué es una comunión? Es la amistad íntima. ¿Te puedes imaginar eso? Qué hermoso que Dios quisiera tener una amistad así con el hombre. Pero ¿puedes ver la siguiente figura? Un corazón oscuro. ¿Sabes? Este corazón oscuro nos hace pensar en el primer hombre que desobedeció a Dios. A causa de esta desobediencia, el pecado, dice la Biblia, entró en el mundo. Y desde que nacemos, todas las personas nacemos con un corazón pecaminoso, con pecado. Tú puedes ver allí una barrera, la barrera del pecado te ayuda a saber que el pecado te separa de Dios. ¿Sabes? El pecado hace que quieras hacer lo que tú deseas y no lo que Dios desea. La Biblia y Dios a veces llama a nuestro andar, a nuestro comportamiento o manera de actuar. Dios le llama así a veces. Es decir, nuestro andar es cómo nos comportamos o cómo actuamos en ciertas situaciones. Por lo tanto, no importa cuánto tú quieras hablar con Dios o ser su amigo. Cuando hay pecado, cuando está esa barrera, tus oraciones no pueden llegar a Dios. El pecado es una barrera que impide que tu oración llegue a Dios. Pero, ¿sabes? Dios tiene la manera de limpiarte y hacer posible que vuelvas a tener una comunión o una amistad con Él por medio de su único Hijo, el Señor Jesús, por medio de la muerte del Señor Jesús. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, tus pecados son perdonados. Él te limpia y te da su vida, te da de su propia vida. Él permite que puedas ser un hijo de Dios y que puedas hablar con Dios a través de lo que el Señor Jesús hizo y por medio de Él y en su nombre. La Biblia dice que tú puedes hablar con Él en su nombre. Ahora tienes acceso directo al Padre, es decir, que tú puedes hablar directamente con Dios por medio de su Hijo, del Señor Jesús. Y sabes, Él también te da su Espíritu Santo. Él te enseña, te guía, te da poder para hablar acerca del Señor Jesús. Y también te va a ayudar a tener la victoria cuando tienes pruebas y tentaciones. Qué hermoso es saber esto, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Hace otra cosa. Él te indica cuando has pecado y te anima a que lo confieses inmediatamente. Dios te ha salvado para que hagas buenas obras,
para que hagas cosas que a Él le agradan, es decir, para que andes conforme a Él le agrada. Mientras tú obedezcas a Dios, tu comunión con Él, tu amistad va a ser perfecta. Tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a ti a través de su palabra, la Biblia. Pero, ¿qué sucede cuando tú, como creyente, como hijo de Dios, cometes pecado? ¿Qué provee Dios? ¿Qué da Dios en esta situación? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? La vida nueva que tienes en ti, la vida del Señor Jesús, está allí. Sigue siendo una vida limpia y pura. Dios te ve por medio de su Hijo Jesús, quien es perfecto. Pero, ¿sabes? Tu andar, tu comportamiento, recuerda, se ha manchado. Es decir, porque hay pecado. Y ¿sabes qué? Ese pecado estorba tu comunión, tu amistad con Dios. Es como si fuera una barrera. Puedes pensar en una barrera, en una pared muy grande que impide que tu oración llegue hasta Dios. Como creyente, eres salvo, sigues siendo salvo. La vida del Señor Jesús está en ti. Tus pecados han sido perdonados y tú eres un hijo de Dios, pero no gozas los privilegios de ser su hijo. Así es que Dios sabía que esto puede suceder, así es que, ¿sabes? Él proveyó un medio para que esa comunión con Él pueda restablecerse, pueda volver a hacer realidad, pueda volver a funcionar. Él quiere limpiar tu pecado. Y, ¿sabes? En la Biblia, en la palabra de Dios, Él da el modo de hacerlo. Y dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar? Confesar es decir o admitir, estar de acuerdo con Dios que lo que has hecho es pecado, está mal. Y tienes que decirle a Dios ese pecado o eso malo que has hecho. Porque dice allí en 1 de Juan que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Pero, ¿sabes? También dice que te va a limpiar. Así es que cuando tú confiesas, reconoces que has hecho algo malo y se lo dices inmediatamente a Dios, dile aquello que hiciste, lo que hayas hecho. Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Y también pídele que te ayude a no volverlo a hacer. Allí Dios dice que te va a limpiar y te va a quitar ese deseo de hacer lo que a Él no le agrada. Y sabes, Dios dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces tú puedes estar seguro que Dios va a limpiarte y a quitar ese deseo de hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, yo te pregunto, ¿confesarás a Dios tus pecados? Cuando tú lo haces, Él te va a limpiar y te va a ayudar a vivir victoriosamente, ganando la batalla contra el pecado. Ahora te invito a que escuches nuestro canto que nos dice acerca de la Biblia y qué maravilloso es ese libro de Dios. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. Cómo lo sé, cómo lo sé. Cristo murió y pagó por mi mal.
Ahora que has aprendido sobre la confesión de pecados, estoy casi segura que ya en tu mente estás pensando qué pecados puedes confesarle a Dios. A ver, ¿puedes decirme algunos? Se me hace que no, ¿verdad? Te ha de dar pena decirlos. Pero, ¿sabes? Yo sé que hay uno que siempre todos los niños necesitan. Y es algo que les cuesta mucho trabajo hacer. Escucha, Juan una vez estaba en el parque jugando así bien divertido con sus amigos y su hermana salió de su casa y le gritó en la calle: ¡Juan, ven a comer! Y Juan seguía jugando. Se metió su hermana a su casa y otra vez volvió a salir porque su mamá le dijo: ya es la segunda vez, avísale a Juan que ya debe de venir a comer. Volvió a salir y ahora se acercó un poquito más, salió de su casa y se acercó más al parque y le gritó: ¡Juan, ven a comer! Y su hermana sabía que Juan no obedecía la segunda vez. Se regresó su hermana y se metió a su casa, siguió ayudando a su mamá a preparar la mesa y ya le dijo a su mamá: ahora sí, dile a Juan que ya se venga a comer. Entonces su hermana salió corriendo porque ya tenía mucha hambre ella. Salió corriendo y se acercó más al parque, casi estaba enfrente de Juan y todavía aún así le gritó: ¡Juan, ven a comer! Y Juan no obedeció. ¿Se parecerá Juan a ti? Bueno, tal vez tú también tengas este mismo problema de Juan, que le gusta que le hablen 1, 2, 3 y a veces 5 o 10 veces para hacer algo. En la palabra de Dios hay algo que nos enseña, es una bellísima historia del niño que sí obedeció. Entonces quiero que pongas mucha atención y detectes, encuentres en qué momento ese niño sí fue obediente. Pero déjame contarte algo. Antes de que ese niño obedeciera, ¿cuál es su historia? ¿Cómo es su familia? Vamos un tiempo más atrás. Pues fíjate que había un personaje que se llamaba Elcana. Él en ese entonces acostumbraba a tener varias mujeres. Bueno, pues Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Penina y la otra Ana. Penina le había dado muchos hijos e hijas, entonces Elcana pues se sentía muy feliz cuando abrazaba a sus hijos, cuando estaba con ellos, pero Ana no le había dado hijos. Elcana cada año subía a un lugar que se llamaba Silo y ahí en ese lugar adoraba a Dios, llevaba su ofrenda a Dios y llevaba a toda su familia. Pues sabes, pasaba algo especial. Ya se acercaba el día, entonces Elcana juntaba a sus hijos e hijas de Penina y ¿sabes qué hacía? Les daba la ofrenda especial a cada hijo y a cada hija y a Penina. Pero pues Ana no tenía hijos, entonces solamente le daba a ella, pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que le daba a ella más de lo que les repartía a los hijos, más de esa porción, porque él la amaba mucho. Pero ¿sabes? Ahí no acababa todo, sino que Penina cada vez que subía al lugar especial donde iban a adorar a Dios, Penina se burlaba de Ana. Penina le hacía groserías a Ana y Ana se ponía triste, lloraba y a veces hasta se enojaba, se irritaba porque ella no podía tener hijos. Ella no sabía por qué no podía tener hijos, pero ¿sabes? Ella se enojaba mucho porque Penina le hacía burla, porque Penina era mala con ella y ella subía también con Elcana a adorar a Dios. Pero pues yo me imagino, ¿verdad? La Biblia no, solamente dice que se ponía triste y lloraba, pero yo me imagino que cada vez que caminaba y caminaba y caminaba para llegar a adorar a Dios y llevar el presente especial para Dios, pensaba en que no tenía hijos y se ponía aún más y más triste, lloraba. ¿Sabes? Hubo un momento en el que Ana estaba adorando a Dios y en la palabra de Dios nos dice
que Ana tenía algo muy especial. Ana, ¿sabes? Ella se ponía tan triste, tan melancólica, tan pues llorando, ¿verdad? Porque a veces cuando está uno muy triste llora. Bueno, pues ella así le pasaba. Entonces ella tomó una decisión de apartarse del Cana, de Penina, de los demás hijos e irse a un lugar sola. Irse a un lugar en donde ella oraba a Dios, en donde ella derramaba su tristeza, su dolor a Dios y le pedía a Dios que le concediera tener hijos. Y ella oraba y oraba, pero no así en voz fuerte, sino en voz suavecita, porque a ella le interesaba que Dios la escuchara. Ella sabía que si oraba, Dios la escuchaba. Por lo tanto, ella oraba a Dios, pero a lo lejos estaba Elí, que era el sacerdote. Y Elí, siendo el sacerdote, la vio, ¿verdad? La vio que nada más movía los labios y tal vez hasta se movía, no sabemos, ¿verdad? Ella tenía mucho dolor en su corazón por no tener hijos y derramaba, dice la Biblia, que derramaba su espíritu delante de Dios por el hecho de no tener un hijo. Y ella oró a Dios y le dijo que si le concedía tener un hijo, ella se lo dedicaría toda su vida a Dios para que le sirviera. ¿Sabes? Ella oraba y oraba y oraba, pero Elí de lejos la miraba y pensó, esta mujer viene mal, ha de haber tomado vino y está mal ahí, ¿verdad? Entonces esta mujer la vamos a sacar del templo. Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que Elí se le acercó y le dijo, mujer, ya, cálmate, no debes de tomar vino y menos estar aquí en este lugar en donde venimos a adorar a Dios. Elí la estaba regañando, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo, pero Elí no sabía y le dijo a Ana, no, Señor mío, yo estoy aquí orando a Dios, derramando mi espíritu, ¿por qué? Porque tengo gran tristeza en mi corazón, no tengo un hijo. Y lo anhelo de todo corazón tener un hijo. Entonces Elí se dio cuenta que había pensado mal de Ana. Y ¿sabes? Le dijo, mira mujer, no te preocupes, Dios va a contestar tu oración. Entonces Ana salió del templo, se regresó con su esposo. ¿Cómo se llamaba? Así es, Elcana, con Penina y con los hijos de Penina, y se regresaron a su casa. Y ¿sabes? Ella, en pocos días, Dios le permitió tener a un bebé en su vientre. Ella tal vez cuando se dio cuenta que estaba embarazada, estuvo muy contenta, muy feliz. Pero ella sabía que ese hijo lo había ofrecido a Dios, primero lo pidió y de ahí lo ofrecía a Dios para que sirviera para el servicio de Dios en el templo, para estudiar la palabra de Dios todos los días. Pues cuando este bebé nació, le pusieron por nombre Samuel. Y Samuel, ¿sabes? Samuel fue pedido a Dios. Entonces, por eso le puso Samuel, para que recordara cada vez que decía su nombre, pedido a Dios, ¿verdad? Ese era el significado de su nombre, Samuel. Entonces, llegó el año en el que tenían que volver a subir a Silo y en ese lugar iban a ofrendar, iban a ofrecerle a Dios, iban a adorarle. Pero Elcana le dijo, mujer, vamos, ¿verdad? Tal vez Elcana ya también contento de subir con su hijo, pero su hijo estaba bebito. Y Ana le dijo, no voy a subir hasta que mi hijo sea, dice la Biblia, destetado, que ya ella no le tuviera que dar pecho, que ya ella no tuviera que estarle dando lo más esencial, que el niño pudiera caminar, pudiera comer, pudiera cambiarse, pudiera hacer las cosas por sí mismo, dice. Entonces, hasta ese entonces yo voy a subir y lo voy a dejar en el templo porque fue pedido a Dios para su servicio. Tal vez Elcana pensó, pero si quería un hijo y ahora lo va a ofrecer, bueno,
pues Dios se lo concedió, lo vamos a hacer. Y así la dejó. Y hasta que el niño creció y pudo estar solo, pudo hacer sus cosas para él solito, entonces llegó el tiempo de adorar a Dios. ¿Y sabes qué? Entonces sí, lo llevó con Elcana, con Penina, con sus demás hermanos, al templo Silo. Y ahí, ¿sabes? Ahí fue llevado por primera vez Samuel. ¿Para qué? Para que pudiese estar en el templo para adorar. Tal vez este pequeñito no sabía lo que iba. Tal vez este pequeñito iba a estar en ese lugar por primera vez y para siempre se iba a quedar allá. Y tal vez en muchas ocasiones su mamá le fue enseñando la palabra de Dios, le fue enseñando las leyes de Dios, le fue enseñando que él había sido pedido a Dios para su servicio. Entonces, él ya sabía, ya tenía en su mente y también en su corazón las palabras de Dios y sobre todo que tenía un propósito para servir a Dios. Tal vez tú también tengas un propósito en tu vida y tú como hijo de Dios, tú también puedes servir, obedecer y servir a Dios. Puede ser que tengas algunos detalles, algunos problemas de cómo lo puedo hacer. Si a veces tengo que entender o tienes que entender que tú eres útil para Jesús. A pesar de tus 7, 8, 9, 10, 12 años que tengas, tú puedes ser útil para el Señor Jesús. Pero puede ser que tengas algunas situaciones de que tengas amigos, conocidos, que también vayan al templo o que sean cristianos, pero ¿sabes qué? Te den malos ejemplos. Y esos malos ejemplos, ¿qué sucede? Esos malos ejemplos son, tal vez ellos desobedecen, tal vez ellos, ¿sabes? Digan groserías, tal vez ellos no estén haciendo las cosas que Dios quiere y que Dios manda en su palabra. Pero tú no debes de seguir esos malos ejemplos. O tal vez otros niños son muy groseros contigo y tal vez eso te hace estar triste, te hace pues no sentirte a gusto para servir a Dios, o cuando tú les has predicado, esos niños son groseros contigo. O puede ser que tú seas rebelde a la voz de Dios, que tú sepas qué es lo que Dios quiere que tú hagas, pero tú dices, yo no quiero porque yo quiero ser como mis amigos, yo quiero hacer otras cosas que Dios me está pidiendo que haga, pero yo quiero hacer otras cosas. ¿Sabes? Hay algo muy especial. Dios tiene un plan para ti. Y quiero que si tienes tu Biblia, por favor me acompañes a buscar la cita. Si no la tienes, puedes verla en la pantalla, pero sí sería bueno que lo anotaras para después lo puedas seguir estudiando. En Proverbios capítulo 20 y el versículo 11 dice así: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¡Qué hermoso versículo! Aún el muchacho, aún tú puedes ser conocido, dice la Biblia, por tus hechos, por tu conducta, si fuere limpia y recta. Significa que tú puedes ser útil para Jesús con tu conducta, que es limpia. Significa, limpia es que tú puedas hacer las cosas de agrado a Dios, que aunque los demás estén haciendo otras cosas que a Dios no le gustan, tú no lo hagas. Tú siempre busca obedecer y hacer lo que Dios te está pidiendo. Tú puedes ser obediente y puedes servir a Dios. Así como Samuel fue cuando su mamá lo llevó con el sacerdote Elí. Él fue obediente a su mamá y, ¿sabes? Se quedó también en ese lugar para que tú puedas entonces en ese mismo lugar, ¿sabes? Algo bien interesante, tú puedas servir a Dios como sirvió Samuel. Vamos a pensar algo súper especial. Samuel, cuando estaba en ese lugar con Elí, él llegó con gozo
porque sabía que ese lugar Dios lo tenía preparado para él. Samuel se quedó con Elí y Elí no vivía solo. Elí estaba, ¿sabes qué? Elí estaba cerca de los hijos de, Samuel estaba cerca de los hijos de Elí. Elí tenía 2 hijos, los cuales, esos 2 hijos se llamaban Ofni y Finés. Y estos 2 hijos estaban viviendo con el sacerdote, pero también eran jóvenes. Pero, ¿sabes? Ellos no hacían lo que Dios les pedía. Estaban en el templo, pero no obedecían la voz de Dios. Y al no obedecerla, pues a Dios no le agradaba lo que ellos hacían. Pues cuando llegó Ana con Samuel, mira lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué hermosas palabras le dijo Ana a Elí de Samuel, ¿verdad? Por este niño oraba, ahora yo lo dedico a Jehová para que sirva para siempre para Dios. Y dice que en ese momento Ana adoró en esos días a Dios junto con su hijo Samuel. Samuel se quedó en ese lugar y al estar en ese lugar, ¿sabes? Algo bien importante es que él estaba obedeciendo, escuchaba la voz de Elí y de esa forma, cuando él lo hacía, pues él adoraba a Dios, él obedecía a Dios, pero también estaba obedeciendo a su mamá porque había estado, ¿sabes qué? Obedeciendo lo que su mamá había pedido a Dios, sirviendo ahora en el templo y aprendiendo. Tal vez en ese momento era un niño que era un alumno, ¿verdad? Estaba aprendiendo lo que tenía que hacer un sacerdote. Y al hacer lo que tenía que hacer el sacerdote, él lo veía y tal vez él le decía, ven, trae esto. Y él iba y lo hacía. Ven, ten cuidado, hazlo así. Y lo hacía. De varias formas, él estaba aprendiendo. Pero, ¿sabes? Había un detalle con Elí. Elí ya estaba acostumbrado a servir en el templo, que a veces yo creo que dejó de escuchar la voz de Dios. Y la dejó de escuchar porque, fíjate, hubo una vez, una noche, que Samuel estaba acostadito en su cama y Samuel escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Entonces Samuel despertó y se fue corriendo a ver a Elí. Le dijo, tal vez lo movió, ¿verdad? Porque Elí estaba dormido. Le dijo, Señor, dime, aquí estoy. Y Elí así, como despertamos, ¿verdad? Así medios espantados. Le dijo, no, yo no te llamé. Sí, me hablaste. No, ve y duérmete otra vez, ¿verdad? Tal vez era noche todavía. Entonces Samuel obedeció y se fue a su cama. Pues, ¿sabes? Después de un tiempo, Samuel estaba durmiendo y volvió a escuchar, Samuel, Samuel. Y Samuel otra vez se paró rápido y fue a la habitación donde estaba Elí. Y al estar en ese lugar, algo sucedió. Le dijo, Elí, Elí, ¿qué quieres? Aquí estoy. Y Elí otra vez despertó y le dijo, ¿qué pasa, Samuel? No, pues tú me hablaste, ¿verdad? Podemos pensar que ese fue un diálogo entre ellos. Y Elí le dijo, no, yo no te hablé, ve y duérmete, ¿verdad? ¿Sabes? Así sucedió en que Elí se volvió a acostar y Samuel también. Pero entonces Elí pensó, yo no soy quien le estoy hablando a Samuel. Yo creo que Dios le está hablando a Samuel.
Entonces, otra vez Samuel escuchó, ¡Samuel, Samuel! Y fue corriendo Samuel a ver a Elí. Le dijo, Elí, Elí, ¿qué necesitas? Y ya Elí había pensado, Dios le está hablando a Samuel. Y le dijo a Elí, ahora si vuelves a escuchar la voz, ¿sabes? Di, ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy, soy tu siervo. ¿Sabes? Eso le dijo. Entonces Samuel, pues como era un niño obediente, acuérdate, se volvió a ir a su cuarto y entonces en esa voz, cuando volvió a escuchar, Samuel, Samuel, Samuel ya no fue a ver otra vez a Elí, sino que entonces ahora sí, él dijo unas palabras bien importantes. Pero, ¿sabes? En ese momento, Samuel iba a ser obediente. Recuerda que tú puedes ser obediente también y tú puedes servir a Dios. Si tú haces esto, debes recordar que tu vida, tú eres útil para Jesús. Tal vez tengas malos ejemplos de tus hermanos, de tus amigos cristianos que no obedecen a Dios, o tal vez tengas amigos, conocidos, vecinos o incluso familiares que son groseros contigo. O puede ser que en ti exista esa rebeldía de no querer obedecer a Dios porque tú sabes que fuiste salvo para un propósito. Debes de recordar lo que leímos en Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Tú puedes ser conocido por tus hechos, porque eres una persona responsable, eres un niño obediente, eres alguien a quien se le puede confiar las cosas y siempre va a ser calladito, discreto, no va a andar en chismes y tu conducta va a ser limpia y recta delante de Dios. Debes de tener ese ánimo. Si tú eres así, puedes servir y puedes ser útil a Dios. Pero si te cuesta un poco de trabajo ser obediente para el servicio de Dios, recuerda que no estás solo. Tú tienes la ayuda del Espíritu Santo. Y tienes esa ayuda especial que está en tu vida porque ya eres hijo de Dios. Así como estuvo también en la vida de Samuel, cuando Dios le habló y platicó con Samuel, porque recuerden que Samuel dijo unas palabras. En 1 de Samuel capítulo 3 y versículo 10 dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué hermosas palabras le dijo. Primero, Elí se las dijo y ahora él las estaba diciendo a Dios. Pero yo creo que él las decía de todo corazón y convencido de querer escuchar lo que Dios le decía. Samuel entonces sí fue un niño obediente a Dios. Y no a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta vez. A la primera vez que él entendió que ya estaba hablando con Dios, fue obediente. Samuel fue un personaje muy importante. Fue un sacerdote, fue un juez y, ¿sabes? Siempre obedecía a la palabra de Dios. Tal vez tú, amiguito que nos estás escuchando, digas, ay, yo quisiera ser como Samuel, pero en la palabra de Dios nos dice que a veces los niños desobedecen y desobedecen no porque quieran hacerlo, sino, ¿sabes? Porque ya hay algo en su vida que no les permite ser obedientes. Y el no ser obediente significa que los niños tienen algo. ¿Sabes qué es? Eso se llama pecado. El pecado es lo que te separa de Dios, que no te permite ser obediente. Pero para eso hay una solución. Claro, no es humana. La solución vino del cielo. Y esa solución es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo, nació como un bebé, pero sin pecado. Creció como tú, pero siempre fue obediente. Y fue tan obediente que, ¿sabes?
Él vino con un propósito, obedeció a su padre y vino a servir a su padre. ¿Cómo sirvió a su padre? Dando su vida en rescate por muchos que puedes ser tú. Tú, como un pecador, necesitas a un gran Salvador. Y ese gran Salvador vino a morir, y no una muerte sencilla, sino vino a morir en una cruz. Y en esa cruz derramó toda su sangre. Y ¿sabes? Fue doloroso, pero algo importante es que Él, al derramar su sangre, te dio libertad de pecados. Y ahora Él después fue enterrado en una tumba, pero resucitó. Y resucitó para que tú tengas victoria sobre el pecado. Te voy a invitar, si tienes tu Biblia, si no lo puedes leer en la pantalla, en Filipenses 2, versículo 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué palabra hay de la que hemos mencionado en toda la clase, en este versículo? Sí, ¿verdad? Obediente. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No una muerte cualquiera. Fue lo más doloroso que tenía que sufrir Él para pagar por tus pecados. El Señor Jesús te quiere salvar. Y Él ya pagó por tus pecados, pero también quiere que tú reconozcas que eres pecador, que has hecho cosas que a Él no le agradan y sabes que Él es el único que te puede dar vida. Si tú deseas en este momento, puedes cerrar tantito tus ojos y pensar: Jesús murió obediente hasta la muerte y muerte de cruz por mí. ¿Crees eso? Si quieres creer, te invito a que puedas orar a Dios, a que puedas decirle más al ratito, si quieres, al terminar o en la noche cuando estés en tu cuarto, decirle a Dios que te perdone por todo lo malo que has hecho, por las cosas que sabes que a Él no le gustan y ¿sabes qué? Que quieres ser su hijo, que quieres estar con Él, obedecerle también. Y si tú ya eres hijo de Dios, entonces, ¿sabes? Este versículo de Proverbios 20:11, puedes también hacerlo tuyo. Puedes orar a Dios y decirle que tú quieres ser conocido por tus hechos. Por los hechos, sobre todo, que son de una conducta limpia y recta. Y de esa manera quieres alabarle, pero tú puedes ser útil a Jesús y que quieres obedecerle y servirle. De esa manera, tú que ya eres hijo de Dios, puedes servir también a Dios siendo obediente, siendo un niño obediente para el servicio de nuestro Dios. Ahora vamos a escuchar este canto hermoso para que también puedas alabar y bendecir a nuestro Dios. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Cuántas cosas hermosas podemos encontrar en la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora quiero que por favor observes la siguiente imagen. ¿Tú conoces lo que es eso? Seguramente que sí, ¿verdad? Es un periódico. Probablemente en tu casa leen el periódico
Las personas mayores a veces les gusta leer el periódico y en el periódico puedes encontrar o pueden encontrar muchas noticias, algunas buenas, la mayor parte son malas, algunas son ciertas, la mayoría no son ciertas, pero ¿saben? Bueno, puede ser que algunas no sean ciertas o no estén comprobadas, pero ¿sabes? La gente a veces así las cree, pero hay un libro donde todo lo que está escrito lo puedes creer, lo debes de creer, porque sabes es la verdad. Y ese libro, así es la Biblia, la palabra de Dios de la que hemos estado aprendiendo en estas 5 clases. Y sabes, allí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, Juan se encuentra en la segunda parte de la Biblia. ¿Recuerdas cómo se llama la segunda parte? Nuevo Testamento. Así es, muy bien. Juan es el escritor, tiene el mismo nombre del Evangelio. Juan fue quien escribió este Evangelio. Juan fue un discípulo del Señor Jesús. Y sabes, Juan escribió allí para que la gente conociera que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo es Dios. Y también registró allí en su Evangelio 8 milagros que mostraban que Jesús verdaderamente es Dios. Allí en Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hasta allí vamos a ver. El versículo continúa, pero nosotros nos vamos a detener ahí. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo. ¿Sabes? Esta es una expresión para decir, esto es seguro. Y yo podría decir, puedes creerlo. También dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, el que preste atención a lo que yo digo y crea en que Dios fue quien me envió. ¿Sabes? Ahí el Señor Jesús está hablando de sí mismo y está diciendo que Dios, su Padre, lo envió a este mundo. El Señor Jesús vino con un propósito especial. ¿Y cuál fue ese propósito? Dar su vida por ti, dar su sangre y morir en una cruz para que tú no tengas que recibir el castigo que mereces por tu pecado. El Señor Jesús tomó tu lugar. Él lo quería hacer así. Y sabes, también en la Biblia podemos leer que Dios, después de 3 días de haber estado el Señor Jesús en una tumba, Él volvió a vivir, resucitó. Él no quedó en la cruz ni en la tumba. Esto es algo que tú debes creer. También dice Juan 5:24, tiene vida eterna. La vida eterna es la vida que Dios te da cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees que Él murió para ocupar tu lugar. Y esa vida comienza desde que tú crees y se prolonga y sigue hasta que un día pues estés con Dios en el cielo, donde está también el Señor Jesús. ¿Sabes qué maravilloso es saber que el Señor Jesús hizo esto para pagar por tu pecado cuando tú crees en Él? Para tener esta vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Bueno, debes de creer que Dios envió a su Hijo a pagar por tu pecado, a morir en tu lugar, para que tú no tengas que estar separado de Dios. Y cuando tú crees eso, tienes esa vida eterna. Probablemente tú ya tienes esa vida eterna porque ya has creído en el Señor Jesús. Ya Él es tu Salvador. Él te ha salvado del castigo del pecado. Bueno, ¿tú qué puedes hacer? Yo te invito a que tú le agradezcas a Dios por esa vida eterna que te dio y lo puedes hacer cada día cuando te levantes y abras tus ojos. Puedes decirle, gracias Dios porque tú me has dado la vida eterna. Qué hermoso es poder tener esa vida de Dios. Y yo te invito ahora a que leas conmigo este versículo de Juan 5:24. Si tú tienes tu Biblia y lo has buscado,
Tú lo puedes leer de tu Biblia, pero si tú no tienes, lo quieres, lo puedes leer de la pantalla. Y te voy a invitar a que lo leamos así con nuestra voz normal, ¿sí? Así es que empezamos. Acuérdate, vamos a leer la cita o el versículo de Juan 5:24 al principio y al final. Empezamos. Juan 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Muy bien, ¿sabes? Por ahí las frases, algunas frases se están como que distorsionando para que tú vayas recordando. Ahí están, no desaparecen ni nada, pero a lo mejor tú las puedes leer así como están, pero si no, es para que te vayas recordando. Bien, ahora vamos a volverlo a leer, pero ahora lo vamos a leer en voz baja. ¿Sí? Así es que empezamos. Juan 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Muy bien. Ahora lo vamos a decir con voz fuerte, sin gritar, porque si gritamos no se va a entender. Lo vamos a decir con voz fuerte. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Qué tan fuerte lo dijiste? ¿Seguro que lo dijiste muy fuerte? Bien, ahora lo vamos a decir, pero como un secreto. ¿Tú has dicho secretos o te han contado un secreto? Bueno, lo vamos a decir en la voz más que baja que lo que hicimos hace rato. ¿Sí? ¿Listo? Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Muy bien lo estás haciendo. Te invito a que lo digamos una vez más con nuestra voz normal, en la que no tenemos ni que hablar muy fuerte o gritar, ni tampoco muy bajo, que no nos escuchen. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Ya te lo sabes? Ya están las palabras allí que no se entiende muy bien. ¿Será que ya te lo sabes muy bien? Vamos a decirlo por última vez, pero ahora con voz más fuerte, sin gritar. Acuérdate, porque si gritas, todos se van a espantar y no van a entender lo que estamos diciendo. Bien, vamos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. ¿Qué tal? ¿Ya te lo aprendiste? Si tienes a alguien ahí junto a ti, puedes decirle que te escuche. Decir Juan 5:24. Y también puedes ahora cantar con nosotros este cantito que nos habla acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a escucharlo. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal.
La Biblia es un libro muy importante, ¿verdad? Como escuchamos en el canto, porque es la palabra de Dios. Y por eso en esta sección hemos querido compartir contigo datos acerca de la Biblia. Por eso ahora vamos a ver nuestra sección llamada Explorando la Biblia. Y el día de hoy vamos a saber lo que personajes muy famosos dijeron de la Biblia. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Los conoces? Pues vamos a ver. Pero a lo mejor no los conoces porque son personajes que vivieron hace muchos años, pero ellos han sido muy importantes en la historia del mundo entero. Y el primero que vamos a citar es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Imagínate, Abraham lo tomaba como un hermoso regalo de Dios. Veía la Biblia como un regalo. ¿Pero quién fue Abraham Lincoln? Él fue un político y abogado estadounidense. Él fue el presidente número 16 de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Era importante? Sí, muy importante. Un personaje más fue George Washington o Jorge. Nosotros así les decimos en México, y los que hablamos español así les decimos Jorge. Jorge Washington dijo: imposible es gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Era importante para Jorge la Biblia? Sí, muy importante, muy importante. ¿Pero quién fue Jorge o George Washington? Él fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él también fue comandante del ejército continental en la guerra de independencia de su país. Y también es considerado como el padre de la patria. Qué importante fue este personaje para todo un país. Un personaje más fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un simple libro, sino una criatura viviente, dotada de fuerza, que vence a cuantos se le oponen. ¡Oh, qué poético! Es lo que dijo Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Qué expresión tan hermosa tuvo este hombre de la Biblia. Pero, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Bueno, él fue un militar francés, general durante la revolución en su país. Él también fue emperador de Francia y uno de los símbolos militares y políticos más importantes de la historia, no solo en su país, sino en Europa, en todo un continente. ¡Wow! ¡Qué importante fue Napoleón Bonaparte! Tenemos un personaje más, una mujer. Ella fue la reina Victoria y ella dijo: este libro explica la razón de supremacía de Inglaterra. Este libro explica, imagínate qué importante fue para ella la palabra de Dios. ¿Pero quién fue la reina Victoria? La reina Victoria fue una monarca, una reina británica de Inglaterra. Ella heredó el trono a los 18 años, cuando 3 de sus tíos paternos murieron sin tener hijos que pudieran ocupar ese lugar de rey. Así es que ella llegó a ser reina. Fue nombrada emperatriz de la India y fue considerada la primera en tener ese título. Qué importante fue esta mujer, ¿verdad? La reina Victoria. Y tenemos un personaje más.
y allí tenemos otro personaje con el mismo nombre, ¿verdad? Jorge o George Muller. ¿Qué dijo este hombre acerca de la Biblia? Él dijo: ya leí toda la Biblia 100 veces y siempre con mayor deleite. Cada vez se me parece un libro nuevo. ¿Cuántas veces había leído George Muller la Biblia? 100 veces. Y no se cansaba de leerla. Dice que le daba gozo poder leerla una vez más. Y siempre encontraba algo nuevo para su vida. ¿Quién fue este personaje? ¿Sabes? George Muller fue un predicador y misionero inglés. Este hombre nació en Prusia y fue destacado por su fe o por su confianza en Dios. Él confiaba en que Dios le daba todo lo que necesitaba, es decir, la providencia de Dios. Y también fue conocido por su obra a favor de niños desamparados. George Muller fue un personaje que ayudaba a los niños que no tenían hogar. Él les daba un hogar. Y en una ocasión tuvo muchos niños. Y, ¿sabes? Él siempre confiaba en que Dios le iba a dar lo que necesitaba. En una ocasión estaban todos sentados para desayunar y no había ni pan ni leche. Pero él oró dando gracias a Dios por ello. Y entonces Dios proveyó y llegó una canasta de pan y llegaron cántaros de leche para los niños. Él fue un personaje muy importante que conocía lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Cuán hermosa es ella. Y bien, es muy bueno saber todas estas cosas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? En estas clases hemos aprendido muchas cosas acerca de la Biblia. ¿Será que te acuerdas de ella? Bueno, espero que hayas podido anotar algunos datos, porque en la siguiente clase vamos a estarlos necesitando. Así es que también te invito a que bajes la hoja de trabajo que se va a encontrar en esta clase, que te la puedan imprimir y que la puedas contestar y también iluminar el personaje de la lección de hoy, que fue Samuel. Y entonces hemos llegado al tiempo en que nos vamos a despedir de ti, pero queremos hacerlo con una oración. Y te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojitos y vamos a hablar con Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra, que es la Biblia. Gracias por todas las cosas hermosas que podemos aprender de ella. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Y nos vemos, amigo. Te esperamos la próxima clase.